Bueno, bienvenidos a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta nueva jornada de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje SIDMA en su sexta edición. Desde el comité organizador queremos comenzar expresando nuestro más sincero agradecimiento a quienes han hecho posible esta competencia: Gabriel Marcano y Mariana Zavala, miembros del escritorio jurídico Romar Maritime Lawyers; Fernando Sanquírico, del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC de la Universidad Monte Ávila; y Jorge González Carvajal, por su valioso aporte en la redacción y revisión de este caso SIDMA 2025. También extendemos nuestro reconocimiento a los patrocinantes de esta edición: patrocinante Plata, Villalba, Morales, Rueda, Hermosillo, de Santolo y Asociados; patrocinantes Bronce, Mempa, Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez, Pumaricía; Tinoco, Travieso, Planchar y Núñez, La Feo Baica, Viso, Rodríguez Cotín, Medina, Ramírez y Asociados y Exa Legal. Por supuesto, agradecemos profundamente el respaldo institucional de organizaciones como Benancham, Alianza Social de Benancham, Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Revista MARC, Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, Asociación Venezolana de Arbitraje, Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC de la Universidad Monte Ávila, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, el Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, INVEDET, el Club Español e Iberoamericano de Arbitraje y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje SICA. Hoy, en esta fase de semifinal, queremos felicitar especialmente a los equipos que han logrado avanzar. Su dedicación y esfuerzo y compromiso con la excelencia académica y profesional son dignos de admiración. A pesar de los desafíos que se han presentado en el camino, ustedes han demostrado una destacada capacidad de análisis, argumentación y trabajo en equipo. Así que los felicitamos por mantenerse en pie y llegar hasta esta etapa de la competencia. Asimismo, queremos agradecer a los árbitros que nos acompañan en esta audiencia y a todos los participantes que han dado vida a esta competencia y bueno, no lograron avanzar en esta etapa. Sin ustedes, realmente SIDMA no podría ser posible. Bueno, a continuación vamos a anunciar los equipos que participarán en esta audiencia. Como saben, el equipo 5 y el equipo 21. Por su parte, el equipo 5 va a representar el rol de la parte demandante y el equipo 21 va a ser el rol de la parte demandada. El panel arbitral de esta audiencia va a estar conformado por tres árbitros. En primer lugar, tenemos a la doctora Adriana Bahamonde. Ella es abogada egresada de la Universidad Monte Ávila, especialista en Derecho Corporativo de la Universidad Monte Ávila, máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos III de Madrid, conferencista y autora de diversos artículos especializados en materia de arbitraje, exdirectora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, con amplia experiencia y trayectoria en arbitraje institucional, habiendo administrado más de 120 casos de mediación y arbitraje. Mantiene un lugar de liderazgo en instituciones dedicadas a la promoción del arbitraje y de la activa participación de sus jóvenes practicantes, entre los que destaca en su rol la Junta Directiva de Latin American International Arbitration Young Practitioners. Es profesora de arbitraje nacional e internacional en la especialización de Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido profesora del curso de formación de árbitros especializados en arbitraje comercial nacional e internacional de la Peruvian Chamber of Business, también de la materia de medios alternativos de resolución de controversias en la Universidad Metropolitana y en el programa de estudios avanzados en Derecho Corporativo del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Además es miembro del Consejo Académico del CIERC y del Consejo Editorial de la revista Principia y of Counsel del Escritorio Jurídico de Florida, Jet Caló. Por su parte, tenemos al doctor Gabriel Marcano. Él es abogado y licenciado en estudios liberales, egresado de la Universidad Metropolitana. Tiene una maestría en transporte marítimo y derecho marítimo de la Universidad Pontificia Comillas y una maestría en arbitraje internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Em, es socio, fundador y director del escritorio jurídico Romar Maritime Lawyers, centrado en empresas marítimas y energéticas que operan o invierten en Venezuela. Forma parte del comité ejecutivo de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y es uno de los redactores de este caso SIDMA 2025. Y por último tenemos al doctor Edwin Álvarez Román.
quien tiene una maestría en Derecho en Arbitraje Internacional y Derecho Comercial de American University, Washington College of Law de Washington. Además, recibió su maestría en Derechos Humanos y Derechos Constitucionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México y su licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas en Ciudad de México, socio y jefe de práctica de arbitraje internacional de ENAR Law Arbitration, escritorio jurídico especializado en arbitraje internacional, tanto comercial como inversionista Estado, cubriendo una amplia variedad de industrias y reglas de arbitraje. Ahora bien, de conformidad con lo que establece el reglamento de SIGMA, procedo a recordarles lo siguiente. Cada equipo va a intervenir en 3 oportunidades. Va a tener 15 minutos para sus argumentos iniciales. Luego van a contar con 10 minutos para la etapa de réplica y dúplica. Y por último, vamos a pasar a la ronda de preguntas por parte del tribunal. Les recordamos que no están permitidas las preguntas entre equipos y solo pueden intervenir dos por fase, es decir, dos miembros de cada equipo para los argumentos iniciales, dos miembros para la ronda de réplica y dúplica y dos miembros para la ronda de preguntas. En caso de que deseen presentar algún material de PowerPoint, les pedimos que soliciten el debido permiso del tribunal. Bueno, al hablar les recomendamos y sugerimos que siempre tengan su cámara y micrófono encendido y cuando otro participante esté interviniendo, por favor, apagarlos. Dicho esto, si tienen alguna pregunta, este es el momento indicado. Perfecto, entiendo que no hay preguntas. Le voy a pedir, por favor, a los integrantes del equipo 5, parte demandada, que se presente con nombre y número de equipo para que los árbitros los conozcan. Buenos días, honorable tribunal arbitral y estimada contraparte. Yo soy María Valeria Sanoja, conformante del equipo número 5, representante de este procedimiento arbitral de las compañías Energy Supply Solutions, LTD y Seguros Caracas Venezuela S.A. Los fundamentos de esta representación de orden jurídico serán de orden procedimental y de orden jurídico de fondo. Yo me dedicaré a argumentar exclusivamente los de orden procesal. Ok, ya, un Comenzaré. momento. Ya, solo deme chance para que la parte se presenten primero todos los integrantes y luego los integrantes de la otra parte. Buenas, Tribunal Arbitral. Yo soy Carlos Estorti, en representación del equipo número 5. Aquí está Mario Bautista, también en representación del equipo 5, pero intervendré en la siguiente oportunidad. Y yo soy Alfredo Lovera, también integrante del equipo 5 y al igual que Mario Baptista, y apareceré en la parte de réplicas y contrarréplicas. Ok, parte demandada, pueden presentarse. Muy buenos días, no sé si me escuchan. Sí, aunque creo que Ok, no te vemos, tienes tu cámara apagada. ok, no sé si ahí les aparecerá la cámara encendida. Em, Tengo problemas con la conexión, pero los estoy solucionando. Pero muy buenos días, honorable Ok, tribunal arbitral, comité organizador, estimada contraparte. Mi nombre es Sara Pocasangre y junto con mi colega Marta Herrera comparecemos el día de hoy en representación de International Caribbean Training. Muchas gracias. ok, la otra integrante del equipo 21. Mi nombre es Marta Barreda y soy integrante del equipo 21. Ok, muchas gracias a ambos equipos. Ahora sí podemos iniciar con los 15 minutos de alegatos Perdón, de la Henry, parte. disculpa que Ajá, te interrumpa, pero antes de proseguir, yo le voy a pedir a los integrantes de cada uno de los equipos que por favor a través del chat manden los nombres de los miembros y el rol en el que van a intervenir a los efectos de la evaluación posterior de los árbitros para poderlos identificar, por favor. Gracias. ok. Entonces vamos a esperar que en el chat indiquen sus nombres y rol.
Por acá, ok, tenemos equipo 21, parte demandada, Marta Barrera y Sara Pocasangre. Y por el equipo 5, parte demandante, Carlos Storti, Valeria Zanoja, Mario Baptista, Alfredo Lovera y ellos serían los 4 integrantes. Ok, bueno, creo que ya podemos dar inicio a los 15 minutos de los alegatos iniciales de la parte demandante. Al momento de que inicien con sus alegatos, vamos a iniciar el cronómetro. Adelante. Eh, Buenos días, Tribunal Arbitral y estimada contraparte. Yo soy María Valeria Zanoja, representante ante este procedimiento arbitral de las compañías Energy Supply Solutions y Seguros Cargas Venezuela. Los fundamentos de esta representación serán de orden jurídico procedimental y de orden jurídico de fondo. Yo me dedicaré a argumentar nada más los de orden procesal. Comenzaré por dar un breve resumen tanto de las partes conformantes de esta controversia, así como de los hechos provenientes de esta. De la parte demandante tenemos a Energy Supply Solutions Ltd, o ES, que es una empresa con sede en Shanghái, China, que actuó como compradora y receptora de crudo Meray 16. Y a Seguros Cargas Venezuela, o Segucar, que es la empresa aseguradora venezolana que amparaba a ES con una póliza marítima a todo riesgo que cubría el 80% del crudo, del valor del 80% del crudo. Y de la parte demandada tenemos a International Caribbean Trading, o ICT, que es la empresa venezolana vendedora del crudo que demostró una gestión negligente y poco transparente al autorizar la desviación del buque MT Orinoco Star a un puerto no pactado en Yokohama, Japón, sin emitir nuevos conocimientos de embarque y sin garantizar la entrega en Shanghái. Y los hechos relevantes. A principios de 2024, ES y ICT celebraron un contrato de compraventa internacional de 650.000 barriles de crudo Meray 16 bajo la modalidad CIF Shanghái, aplicando la CISG, o la Convención de Viena, y el derecho venezolano como supletorio. ES aseguró el 80% del valor del crudo con Segucar. Durante el transporte, se extraviaron los conocimientos de embarque originales y posteriormente el capitán desvió la ruta hacia Yokohama, Japón, con autorización provisional de ICT, donde la carga fue descargada y refinada por un tercero llamado Japan Petroleum Co., sin que ES la recibiera en Shanghái. Este comportamiento provocó pérdidas económicas a mi representada por la frustración de sus contratos de reventa. Tras una respuesta insatisfactoria de parte de ICT, nuestras dos representadas declararon el incumplimiento contractual. ES activó la póliza, siendo indemnizada por Segucar con $44.2 millones. Ante la negativa de ICT, mis dos representadas solicitaron arbitraje ante el SEDCA y obtuvieron una medida cautelar de embargo preventivo por 40.7 millones sobre bienes y cuentas de ICT. Ahora la jurisdicción. La cláusula 12 del contrato principal establece claramente que, y cito, toda controversia derivada de o relacionada con el presente contrato será resuelta definitivamente mediante arbitraje administrado por el SEDCA de Caracas, conforme a su reglamento vigente, termina la cita. Es claramente que existe un mutuo acuerdo claro de las partes para someterse a la jurisdicción arbitral. Sede, idioma y derecho. Las partes expresamente concordaron que la sede del arbitraje sea en Caracas, Venezuela. En caso de los terceros no signatarios, cuya inclusión se argumentará más adelante, también deberán someterse a Caracas como la sede arbitral, conforme a lo estipulado del reglamento del SEDCA. Asimismo, siendo el idioma aplicable al arbitraje el castellano. Del mismo modo, las partes remitieron su lex arbitri al reglamento del SEDCA y en caso de cualquier vacío se aplicará la ley de arbitraje comercial de Venezuela. El derecho aplicable. Con respecto a la lex contractus, la controversia se enmarca en una serie de contratos enlazados, con cláusulas de derecho aplicable distintas. Por ello solicitamos al Tribunal Arbitral aplicar la figura del dipisage. El dipisage es una figura del derecho internacional privado que permite que distintas partes o aspectos de un mismo contrato o un complejo contractual enlazado se sometan a diferentes leyes nacionales.
Ahora, ¿cómo sería la aplicación del DPSASH? Primero, en el contrato de compraventa entre ICT y ES, principalmente se regirá por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980 o la Convención de Viena, ya que este es el marco que rige las obligaciones del vendedor, en este caso ICT, incluyendo la entrega de la mercancía y la documentación relacionada. Supletoriamente, para las materias no previstas por la Convención será de aplicación la legislación mercantil de la República Bolivariana de Venezuela y en los términos de comercio se aplicarán los Incoterms 2020, dado que tenemos la cláusula de CIF Shanghái en nuestro contrato. El contrato de fletamento entre ICT y Blue Roots Venezuela, que se rige por la ley de la República Bolivariana de Venezuela, tal como se estipuló expresamente entre esas partes. Y por último, tendríamos la póliza de seguro marítimo todo riesgo entre mis dos representadas, ES y Segucar, que la ley aplicable para la resolución de cualquier controversia que ocurra será de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, buenos días, honorable tribunal arbitral. Soy Carlos Estorte y continuaré para finalizar los argumentos de forma y entrar en su momento en los argumentos de fondo. Como adelantó mi colega, ahora toca hablar de la extensión de la cláusula arbitral. Por ello, solicitamos la extensión subjetiva de la cláusula arbitral del contrato de compraventa a los terceros no signatarios, siendo estos Blue Roots Venezuela, o me referiría a ellos como BRB a partir de ahora, y a Japan Petroleum Company Limited, o JPC a partir de ahora. Nuestra tesis es que su participación activa y determinante en la operación los vincula al pacto arbitral, conforme a principios arbitrales como son el proarbitraje y el principio de grupo de contratos. Vemos, como bien mencionó mi colega, que el objeto era el transporte de 650.000 barriles de crudo Merey 16 a Shanghái. BRB, actuando como transportista, desvió la ruta del Orinoco Star a Yokohama, Japón. JPC, por su parte, recibió y refinó el crudo en Yokohama sin mediar nuevo conocimiento de embarque, lo que hace, además, a partir de esta descarga irregular, los benefició materialmente, generando un incumplimiento contractual en cadena y pérdidas para nuestros representados. Bien, fundamentamos la vinculación de estos dos terceros al arbitraje en dos motivos principales. En primero, en el contrato principal, estipulado en la cláusula 12ª, vincula no solo a las partes, sino también, y cito, a cualquier tercero que participe en la cadena logística de la operación. Ahí también una cita. Vemos que tanto BRB como JPC encajan precisamente en esta previsión contractual. Su intervención activa en la descarga y refinación por parte de JPC y la desviación por parte de la empresa transportista demuestra integración funcional y económica suficiente para aplicar la doctrina del grupo de contratos y el consentimiento tácito a este foro arbitral. Declarar la extensión garantizaría una coherencia decisoria y evitaría fallos contradictorios. Bien, ahora entrando en los temas de fondo, es necesario hacer una breve alusión al tema de la recusación, pues la parte demandada alega que los vínculos profesionales pasados de los árbitros en que se plantea la recusación, que son de hace más de 4 y 6 años respectivamente, comprometen su independencia. Hay que ser claros al respecto. Estas recusaciones están infundadas. Son un ejemplo clásico de lo que la parte de la doctrina internacional categoriza como tácticas de guerrilla procesal, pues están diseñadas para obstruir el proceso y desviar la atención de lo que es verdaderamente importante en el fondo, que es lo que vamos a hablar a continuación. Por ello, solicitamos que las recusaciones sean desestimadas de plano para poder abarcar el fondo propiamente dicho. El corazón del caso de la controversia es la errónea interpretación del término CIF Shanghái por parte de la contraparte, pues ICT alega que su responsabilidad finalizó cuando el crudo cruzó la borda del buque en Venezuela. Y esto es una simplificación interesada que ignora la esencia del costo seguro y flete que cubre el valor civil. Respecto a la transferencia de la propiedad, este Incoterm impone sobre el vendedor una doble obligación esencial, el cual es la entrega material como tal del producto o de la mercancía en el buque y la entrega del comprador del juego completo de conocimientos de embarque o de cualquier documento que pruebe satisfactoriamente la propiedad.
Sin estos documentos, la mercancía es jurídicamente inalcanzable para el comprador. Y lo que hace que la entrega propiamente se va a perfeccionar con la entrega de los documentos que reconozcan la propiedad. Vemos que, como está evidenciado en los hechos, ICT incumplió gravemente con esta segunda obligación, pues su falta fue mucho más allá de una simple omisión. Ejecutó un acto de disposición positivo y deliberado sobre la mercancía que ya no le pertenecía, y autorizó activamente el desvío del buque a un puerto no convenido, en Yokohama, Japón. Y incluso la entrega de la carga a un tercero sin título, el cual es la empresa japonesa JPC. Este acto resulta prueba irrefutable que ICT seguía ejerciendo dominio y control sobre la carga, demoliendo por completo su argumento sobre que la responsabilidad había cesado. Esto no fue un riesgo de navegación, fue un incumplimiento doloso y autónomo que genera su plena responsabilidad. Bien, ahora, con respecto a los daños causados en responsabilidad en el incumplimiento de ICT, se generaron daños de distintas naturalezas. En primer lugar, para el primero de nuestros representados, la empresa ESS, surge el daño emergente, por lo cual reclamamos 12.1 millones de dólares correspondientes al 20% del valor de la carga que el seguro no cubrió, como fue abordado en los argumentos iniciales por mi colega. En segundo lugar, el lucro cesante, la falta de crudo provocó el incumplimiento de contratos de reventa que ya habían sido firmados con clientes en Tailandia y Filipinas, como consta en los hechos. Y por último, por daño moral, el incumplimiento ha causado un daño tangible a la reputación y credibilidad de SS en un mercado tan competitivo como lo es el mercado asiático en el comercio de crudo. Por ello, solicitamos por todos los conceptos mencionados la indemnización para SS por un total de 50 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Por otro lado, para la empresa aseguradora Segurocar, como aseguradora, Segurocar pagó a CS el 80% del valor de la carga siniestrada. Conforme al contrato, ahora estamos subrogados en los derechos de ESS para reclamar ese monto al responsable directo, el cual es ICT. Por tanto, solicitamos el resarcimiento a Segurocar por 44.2 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Para finalizar, hay que hacer alusión a la medida cautelar de embargo, la cual se solicitó de manera urgente la medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes y cuentas ICT. Esto fue fundamentado en los artículos 26 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana, el cual estipula que pueden dictarse medidas cautelares que consideren necesaria el tribunal para asegurar el objeto del litigio, potestad la cual a su vez se encuentra regulada en el artículo 38 del reglamento del SEC, con la intención de asegurar las resultas del presente laudo arbitral. Para ello cumplimos con los dos requisitos legales que se solicitan para el establecimiento de medidas cautelares. En primer lugar, el fondo bonis juris o la presunción de un buen derecho está más que probada con el flagrante incumplimiento contractual de ICT que fue relatado por mi persona hace unos momentos. Y el peligro en mora o peligro en la mora es evidente, pues existe un riesgo real de que ICT disipe sus activos, dejando ilusoria la reclamación y el eventual laudo que los condene. Para finalizar, voy a darme el atrevimiento de realizar breve lectura de nuestro petitorio. En primer lugar, solicitamos que el Tribunal Arbitral se declare con jurisdicción, que la sede del presente arbitral sea la República Bolivariana de Venezuela, que se extienda la cláusula arbitral a la disputa del contrato de fletamento por viaje, que se aplique el debit cash para la utilización de un derecho más favorable a las partes, que sea inadmisible la recusación presentada, que se aplique el Incoterm CIF Shanghai 2020 en su expresión completa, que se condene ICT al pago de cantidades de dinero de 50 millones de dólares a ESS por los conceptos desarrollados, que se condene ICT por el pago de cantidades de dinero de 42.2 millones de dólares a Segurocar y la ratificación de la medida cautelar ya solicitada anteriormente, de acuerdo al artículo 38.2 del reglamento del SEC. Con esto damos finalizada nuestra intervención. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a la parte demandante. Vamos a proceder con los 15 minutos de alegatos de la parte demandada. Adelante. Honorables árbitros,
Mi nombre es Marta Barrea y junto con mi colega Sara Pocasangre expondremos en representación de la parte demandada. Comparezco en esta audiencia para desarrollar las cuestiones procesales que condicionan la validez y continuidad de este arbitraje. Antes de considerar el fondo de las pretensiones, resulta indispensable determinar si este tribunal cuenta con jurisdicción y competencia legítima, y la respuesta conforme a la normativa aplicable y la mejor doctrina es negativo respecto de las extensiones solicitadas, en las cuales desarrollaré mi argumento en base a 4 puntos. Como primer punto, la solicitud de arbitraje. Como segundo punto, el reglamento de arbitraje y la lex arbitri. Como tercer punto, la imparcialidad e independencia de los árbitros. Y como cuarto y último punto, la medida cautelar. En relación al primer punto sobre la solicitud de arbitraje, la solicitud presentada pretende incorporar a Blue Routes Venezuela y a Japan Petroleum Company como partes en este procedimiento. Sin embargo, ni una ni otra suscribieron convenio arbitral alguno. El artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana dispone de manera categórica que, y me permito citar, el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula arbitral constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esta cláusula forma parte del contrato. No existe constancia documental del dicho consentimiento en relación con BRB y JPC. La doctrina internacional también consigue en este punto. Bouchard y Galliard y Goldman sostienen que el consentimiento constituye la piedra angular del arbitraje. De igual manera, el Tribunal Federal Suizo, en la decisión 4A 124-2020, estableció la jurisdicción arbitral a no signatarios, viola garantías esenciales del debido proceso. Como segundo punto, en relación al reglamento del arbitraje de SETCA, el reglamento de SETCA resulta aplicable únicamente en la medida en que las partes hayan pactado. El artículo 2 es claro, la institución administra arbitrajes cuando existe acuerdo previo de las partes. En el presente caso, solo SS y EICT lo estipularon. Pretender que el reglamento extienda su ámbito a terceros no signatarios desborda su propio marco normativo. En relación al tercer punto de la lex arbitri y sus límites, la lex arbitri, esto es la ley de arbitraje comercial venezolana, reconoce el principio de competence en su artículo 7. Ella faculta al tribunal para decidir sobre su competencia, pero siempre dentro de los límites del convenio arbitral existente. Actuar más allá implicaría incurrir en un ejercicio ultravirés con la consecuencia directa de que el laudo resultante podría ser anulado en la sede y declarado inejecutable en el extranjero, conforme al artículo 5, numeral 1, literal A, de la Convención de Nueva York de 1958. También la doctrina de Gary Bourne pues refuerza esta conclusión, dado que la ejecutibilidad internacional del laudo depende ineludiblemente del consentimiento expreso de las partes. Dentro de mi cuarto y último punto, el aspecto procesal es de especial trascendencia, dado que el artículo 26 del reglamento del SETCA autoriza la recusación de un árbitro cuando existen dudas razonables sobre su independencia. En el presente caso se ha acreditado la existencia de vínculos previos entre dos árbitros y la parte actora, lo cual genera una apariencia objetiva de parcialidad. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos, el caso Piersec versus Bélgica, estableció que no basta con que exista imparcialidad real, sino que también debe preservarse la apariencia de imparcialidad. Bajo este estándar, la recusación debe prosperar. En relación a mi quinto y último punto, se dictó una medida cautelar en perjuicio de ICT sin que concurran los requisitos básicos. El fumus boni juris se encuentra ausente, pues los alegados incumplimientos contractuales derivaron de un hecho de fuerza mayor, la tormenta Eli. Y debemos recordar que no solo estamos velando por la carga o por una remuneración económica, sino estamos velando por personas,
personas que tienen vidas, que tienen familias, que tienen amigos, amistades y que tienen el derecho a desarrollarse integralmente. Y esta parte no solo está velando por el cargo, sino por las incontables vidas que constituían la tripulación. Por otro lado, tampoco se configuraba periculum in mora. La demandante ya fue indemnizada un 80% por su aseguradora, por lo que no existe peligro real de daño irreparable. El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil venezolano, aplicable supletoriamente, exige un riesgo actual y concreto, no meramente hipotético. En cambio, el embargo decretado por más de 40 millones de dólares amenaza la viabilidad misma de ICT, lo que evidencia un desequilibrio inadmisible. Por las razones expuestas, solicitamos respetuosamente a este honorable arbitral, como primer punto, que declare inadmisible la extensión del arbitraje respecto de BRB y JPC. Como segundo punto, limitar el ámbito del reglamento del SETCA a las partes signatarias. Como tercer punto, que admita la recusación planteada por falta de imparcialidad. Como cuarto punto, que revoque la medida cautelar por ausencia de presupuestos legales. Y como quinto y último punto, que condene en costas a la parte actora. De esta forma, el tribunal resguardará no solo la legalidad vigente, sino también la esencia del arbitraje, el consentimiento, la imparcialidad y la justicia efectiva. Doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. Seguidamente, mi colega presentará la parte sustantiva. Ok, adelante, Sara. Hace unos Eh, minutos. Ajá. Adelante. Buenos días. Perdón, estoy intentando conectar la cámara en el otro dispositivo porque no sé qué sucede que no me aparece, pero no sé si me logran ver. Sí. Sí, pero tienes eco. Ok, por cuestiones de que no logro conectar en un mismo dispositivo el audio y la cámara, voy a estar en dos dispositivos diferentes. Entonces, una No hay disculpa problema. por las faltas de conexión. Ahora sí, perdón, retomando. Honorable Tribunal Arbitral, muy buenos días, compañeros de la contraparte. Como bien me presentó mi compañera, mi nombre es Sara Pocasangre y el día de hoy compadezco junto con mi colega Marta Barrera en representación de nuestro cliente International Caribbean Training. Mientras que mi colega ha desarrollado los fundamentos procesales, yo abordaré la sustancia de esta controversia, el fondo de derecho. Y mi exposición se dirá en 4 puntos que considero que son fundamentales para el desarrollo de nuestro argumento, siendo el primero el cumplimiento contractual y la fuerza mayor marítima. El segundo, el rechazo de la figura del DPY y la defensa unidad contractual. Y el tercero, la independencia e imparcialidad arbitral frente a las recusaciones. Y por último, abordaré la subrogación y la inexistencia de lucro cesante. Antes de empezar con mi argumentación, me gustaría mencionar una frase que señalaba Redfern y Hunter. La fortaleza del arbitraje descansa en, perdón, la fortaleza del arbitraje descansa en su imparcialidad, en la imparcialidad de los árbitros. Es por eso, honorable tribunal arbitral, que dará inicio al primer punto, siendo este el tema del cumplimiento contractual y de fuerza mayor. El 16 de abril del 2024, el buque Otorrinco Start zarpó desde el puente de Amuay, ubicado en Venezuela, con 650,000 barriles de crudo Merey 16. Horas después, la Dirección General de Seguridad Marítima emitió la alerta oficial por tormenta tropical Eli, vigente durante 72 horas. Siguiendo esa orden obligatoria, International Caribbean Training, nuestro cliente, autorizó la descarga provisional en el puerto de Yokohama.
Esto no fue negligencia, fue prudencia. El artículo 79 de la CIS y el artículo 1105 del Código Civil Español exoneran cuando el incumplimiento provee un incumplimiento imprevisible e inevitable. La jurisprudencia internacional, como lo es el laudo número CC 601, establece, y la jurisprudencia también adicional del Centro Arbitral de Caracas en el laudo 16-A, coincidieron en que los desastres naturales constituyen una fuerza mayor que suspende la obligación de entrega. Nosotros cumplimos conforme a Incoterm Shanghái 2020, transfiriendo el riesgo al comprador en el puente de Amuay según lo acordado en el contrato. El derecho no exige desafiar al mar, exige actuar con prudencia y buena fe ante él. Honorables árbitros, pasamos al segundo punto. El contrato, en su cláusula número 11, establece que se rige por la CIS y supletoriamente por el derecho mercantil venezolano. Permitir la figura del DPY significaría fragmentar el contrato y aplicar un mosaico de normas incompatibles, violando los principios de unidad contractual y la uniformidad del artículo 7 de la Convención. El jurista Brian Harsbrook advierte que el DPY multiplica costos y destruye la economía procesal del arbitraje. En América Latina, el laudo del CAM de Bogotá del 2017 rechazó expresamente su aplicación para prevenir la coherencia contractual. Un contrato dividido en leyes es un navío sin rumbo, ya que pierde el equilibrio y se hunde en la incertidumbre. Honorables árbitros, pasamos al tercer punto, el cual es relativo a la integridad del tribunal arbitral. Nuestro cliente interpuso recusaciones contra los árbitros, la licenciada Alicia Carrascal y el ingeniero Michel Pérez, no por desconfianza personal, sino por preservar la apariencia e imparcialidad que exige la justicia arbitral. El artículo 35 de la Ley Comercial Venezolana permite la recusación por causales analógicas a las del Código del Procedimiento Civil y adicionalmente las directrices de la IVA sobre conflictos de intereses del año 2021 y el reglamento del CETCA del 2020 establecen que la imparcialidad no solamente debe existir, sino que debe parecer existente. La jurisprudencia latinoamericana, como lo es en el Centro de Arbitraje de México, en el CAM, en el caso 2/2018, aceptó una recusación cuando la relación profesional previa, aunque antigua, generaba duda razonable sobre la independencia. En nuestro caso, la licenciada Carrascal asesoró a la aseguradora en el 2021 y el ingeniero Pérez diseñó buques para Blue Roots Venezuela en el 2019. Con entidades involucradas compromete la apariencia, la neutralidad. La imparcialidad es un ancla del arbitraje. Y es por esto, honorables árbitros, que pasaré al cuarto y último punto. El artículo 71 de la Ley de Contratos de Venezuela limita la subrogación al monto pagado. La aseguradora ya indemnizó a la contraparte por un monto de 44.2 millones de dólares, lo que es el aproximado del 80% del valor de la carga. Reclamar nuevamente esta suma se constituiría una doble recuperación, la cual es prohibida. El laudo número 1221 del 2003 y el laudo número 7365 de 1996 reafirmaron que el asegurador subrogado no puede ampliar el alcance del derecho del asegurado. La doctrina de Redford, Hunter y Gary Bourne es coincidente. La subrogación es un espejo del derecho del asegurado, no una sombra alargada. Y en cuanto al lucro cesante, el artículo 74 de la Convención exige daños previsibles. Los contratos de reventa nacia eran contingentes especulativos y por lo tanto no eran indemnizables. El arbitraje no es un refugio para la codicia, es un espacio para reparar daños reales y no imaginarios. Honorable Tribunal, a continuación procederé con el petitorio. En base a lo expuesto el día de hoy, tanto por mi colega como por mi persona, esta representación solicita de la manera más respetuosa a este tribunal arbitral
que conozca las siguientes peticiones. En cuanto a los puntos procesales, que declare el límite de su jurisdicción exclusivamente al contrato de compraventa, rechazando la extensión a Blue Roots Venezuela y a Japan Petroleum Company, y la inclusión del contrato de Flemento sometido a los tribunales competentes. Número 2. Que se declare improcedente la figura del DPY, preservando la unidad del derecho aplicable según la cláusula 11 del contrato. Número 3. Que se acojan las recusaciones contra la licenciada Carrasquel y el ingeniero Pérez por comprometer la apariencia de la independencia conforme a las directrices de la IVA y el reglamento del centro. Número 4. Que se declare inaplicable que se revoque la medida cautelar por falta de fuego boni iuris y percurio y mora. Número 5. Que se condene a la parte autora al pago de costas y honorarios conforme al reglamento de SETCA. En cuanto a las peticiones sustantivas, solicitamos de la manera más respetuosa a este honorable tribunal arbitral que declare que International Caribbean Tyrant cumplió con todas sus obligaciones conforme a Shift Shanghai 2020, transfiriendo el riesgo a Namway, que declare que la desviación a Yokohama fue consecuencia de fuerza mayor por la tormenta Eli prevista en la cláusula 8 del contrato, y que se rechace la reclamación de la contraparte por lucro cesante, al ser daño remoto impredecible. Y por último, que se rechace la reclamación de la aseguradora por un monto de 44.2 millones al constituir esta una doble reclamación. Honorables árbitros, este caso no se trata de evadir responsabilidades, se trata de proteger la justicia del contrato y la dignidad del arbitraje. Nuestro cliente, International Caribbean Trident, actuó conforme al derecho, bajo la tormenta y dentro de la buena fe. Muchísimas gracias por el tiempo. Ok, muchas gracias la parte demandada. Vamos a proceder a iniciar con los 10 minutos de réplica de la parte demandante. Adelante. Tienes el micrófono apagado. ¿Se me escucha? Ahora sí. Ok. Muy buenos días, honorable Tribunal Arbitral. Hacemos aquí en representación de la parte demandante ESS, mi persona, Alfredo Lovera, y mi compañero Mario Baptista, para rebatir los argumentos presentados por la contraparte. Y bueno, debemos iniciar principalmente con un rechazo al planteamiento realizado respecto al DPSASH, donde establece la contraparte que representa un fraccionamiento de la ley aplicable al procedimiento y de la ley aplicable al contrato. Primero que todo, el DPSASH, si bien va a fragmentar el contrato, representa la vía más óptima y garante de que a cada uno se le aplique el derecho que conoce y el derecho por el cual suscribió el contrato. En segundo término, también debemos reconocer que es posible ampliar la cláusula arbitral. Primero que todo, porque la cláusula 12 del contrato de compraventa suscrita por ICT y SS establece, y me permito leer la parte infine de la cláusula 12, que debe ser extendida a matrices, filiales y en general resaltado propio, cualquier tercero que participe en la cadena logística de esta operación. Y no podemos dejar por fuera, obviamente, a Blue Routes Venezuela, quienes son los que llevan a cabo el envío de la carga. Respecto a la recusación planteada por la contraparte, pues Alicia Carrasquel y Michel Pérez no deben de ser recusados porque, como ellos señalaron, según las directrices IVA, hay una serie de estatutos, si se quiere decir, por los cuales se puede recusar un árbitro. Y realmente el listado rojo al cual hicieron referencia no enmarca un supuesto de recusación, dado que, cito expresamente, son la relación del árbitro con la controversia. Y desde el punto de vista de esta representación, una asesoría en 2021 no representa nada de interés respecto a una controversia ocurrida en 2025 y el diseño de unos buques para una carga mucho menos. Después,
En segundo término, respecto de el lucro cesante que nos originaron, no podemos obviar el hecho de que nos dejaron en el aire, por así decirse, con el resto de los compradores que yacían en Occidente respecto de todas las futuras ventas que ya hacíamos o que ya nos encontramos comprometidos con el crudo, el cual estaba siendo enviado en el buque de Blue Routes Venezuela. Y siempre nos va a surgir la duda, ¿por qué se desvían si la distancia entre Yokohama y Shanghái no es la más lejana del mundo? Y de hecho, la tormenta fue avisada con antelación por el Instituto INAME, como aparece en los hechos del caso. Ahora los remito con mi compañero Mario, que ampliará un poco más los argumentos de esta representante. Buenos días, honorable tribunal arbitral, estimada contraparte. Soy Mario Bautista y continuaré con los argumentos de réplica de la presente controversia. Continuando con lo presentado por mi colega Alfredo, debemos recordar que los eximentes de responsabilidad son calificados por la doctrina venezolana como un incumplimiento involuntario. Sin embargo, este incumplimiento puede ser de dos tipos. Puede ser definitivo o puede ser imperfecto. Puede todavía haber la posibilidad de cumplir fuera del plazo inicial estipulado. En este caso, incluso si se considerara lo prudente, lo correcto o lo aceptable por un buen padre de familia el desvío a Yokohama, Japón, lo cierto es que hubo otros comportamientos de la parte demandada que demostraron la no intención del cumplimiento del contrato. Todo lo contrario, violaron el pacta sunt servanda y violaron la buena fe que debe caracterizar estas relaciones comerciales y contractuales. En este caso, no se compartieron los documentos necesarios para constatar la intención y, precisamente, dar lugar al acto jurídico de transferir la propiedad a la parte demandante. Del mismo modo, una vez que ya había arribado el buque, lo cierto es que la actitud demostrada por la parte demandada, lo único que da pie es a pensar que no había intenciones de cumplir, dado que, en lugar de comunicarse, de recurrir o de pactar de alguna manera el cumplimiento a partir de ahora, con el cambio de planes que supone una causa extraña no imputable, como sería en todo caso la tormenta, sino que la parte demandada recurrió a someterse a otras relaciones jurídicas, precisamente con las partes que estamos imperando al tribunal arbitral, sean parte del arbitraje, para poder, digamos, solventarse y no cumplir el contrato original celebrado con nuestra representada. Del mismo modo, la parte demandada ha mencionado respecto a la medida cautelar la inexistencia del fumus boni iuris. Sin embargo, tal como se ha expresado, el daño es sencillo de demostrar. Por un lado, Segucar ya realizó la indemnización. Eso le representa un perjuicio económico que ya de por sí explica la existencia del daño y por lo tanto el requerimiento de la imposición de la medida cautelar de modo que pueda asegurar el objeto de su pretensión. Cuando argumentan que no existe periculum in mora, lo cierto es que el argumento de que el hecho de que ESS se haya, digamos, solventado gracias al pago del 80% de Segucar no es suficiente, dado que tanto ESS como Segucar son partes conjuntas, son en este caso litisconsortes activos de este arbitraje. Del mismo modo, la parte demandada menciona la celeridad como un principio fundamental del arbitraje, el cual ciertamente lo es. Sin embargo, no consideramos que esto sea suficiente para rebatir la inclusión de terceros, en este caso involucrados directamente, con la línea comercial y con la línea de contratos, los contratos conectados que se han demostrado en los hechos, dado que para cumplir a cabalidad la pretensión y por lo tanto la intención y el objeto de este arbitraje, es necesario que la mayor cantidad de patrimonios sean capaces de responder por la responsabilidad contractual y la mala fe demostrada por la parte demandada. A su vez, es necesario comentar el hecho de que si la celeridad es el principio más importante, el principio que debe imponerse y que debe sobrepasar todo, incluyendo el debido proceso, incluyendo, digamos, el acceso a la justicia,
¿por qué recusar? ¿Por qué interponer otra serie de instancias que lo único que harán será precisamente atrasar el resultado del arbitraje? Por último, queremos de alguna manera preguntar o solicitar a la parte demandada que en su espacio de contrarréplica nos detalle de qué se trata esta ley de contratos venezolana, dado que el sometimiento en cuanto al derecho aplicable de esta controversia es la Convención de Viena y el derecho venezolano. Sin embargo, la ley citada por la parte demandada no es de nuestro conocimiento y no sabemos si ha sido publicada en Gaceta Oficial. Muchas gracias, estimado Tribunal Arbitral. Le cedo la palabra nuevamente. Ok, muchas gracias a la parte demandante. Vamos a comenzar con los 10 minutos de dúplica de la parte demandada. Adelante. La parte actora menciona que se avisó con tiempo en relación a la tormenta Eli de que el trayecto era muy corto, que bien pudieron haber dado la vuelta, pero quiero recordarle a este tribunal arbitral que quien emitió la solicitud sobre el desvío fue el capitán del Orinoco Star, pues preocupado, velando por la vida de la tripulación, no solo la carga, algo que la parte actora no menciona, carece de importancia al parecer. Y también que pues el mismo capitán menciona pues su miedo a la tormenta, em, en lo cual detallará pues mi compañera más detalladamente. Perdón. Honorables árbitros, muy buenos días, compañeros de la contraparte. Comparezco nuevamente en representación de International Caribbean Training para refutar los puntos planteados por la parte autora. Mi intervención se dividirá en 3 puntos, siendo el primero el rechazo del DPY y la extensión de la cláusula arbitral, la segunda en consecuencia con la recusación de los árbitros y por último la improcedencia del lucro cesante. Para abordar el primer punto, me gustaría mencionar que respecto al planteamiento del DPY y la extensión de la cláusula arbitral, la parte autora trata de fragmentar el contrato y aplicar distintas normas a cada parte. Pero como ya mencionamos anteriormente, el DPY no tiene cavidad en este caso porque el fragmento del contrato contraviene el principio de unidad contractual. Respecto al segundo punto de la extensión de la cláusula arbitral a Blue Roots Venezuela y Japan Petroleum Company, tenemos que reafirmar que tanto Blue Roots Venezuela como Japan Petroleum Company participaron de manera activa en la ejecución del contrato. Más sin embargo, esto no los extiende al contrato. En cuanto a la recusación de los árbitros, tanto la licenciada Carrascal como el ingeniero Pérez mantuvieron relaciones laborales con las empresas antes señaladas. Y por ese motivo, esta representación considera que en base a los estatutos constituidos por la IVA y el presente centro, la recusación es completamente viable. En cuanto al lucro cesante, la parte autora reclama pérdidas por reventas frustradas en Asia, pero estos daños son inciertos, ya que como bien lo mencionó la parte autora, eran ventas que se podían llegar a constituir. Por ende, los contratos de reventa en Asia no eran ni ciertos ni seguros y por tanto no constituyen un daño real que deba ser reparado. Honorables árbitros, en base a lo anterior, rechazamos el planteamiento del DPY de la extensión indebida a la cláusula arbitral y defendemos la imparcialidad del tribunal y las recusaciones de los árbitros en base al listado rojo de la IVA.
Y finalmente, desmontamos el lucro cesante, demostrando que no existe un daño real que pueda ser reparado. Muchísimas gracias. Ok, entiendo que no hay más argumentos en la fase de dúplicas para la parte demandada. En ese sentido, culminaríamos con esta fase y vamos a proceder con las preguntas por parte del tribunal arbitral. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera iniciar, adelante. Por mi parte, por ahora está claro todo. No tengo preguntas que hacer, sino más que todo felicitar a la parte demandada y parte activa. Ok, el doctor Edwin o la doctora Adriana, si tienen algunas preguntas. Adelante, doctora. No, me reservo en este momento las preguntas. Ok, doctor. Doctor Álvarez, si tiene Si alguna Edwin pregunta. Gracias. tiene Yo preguntas. tengo unas preguntas más que de respuesta, es de reflexión para los equipos. Por ejemplo, preguntas de fondo, ¿no? Bajo la cláusula CIF, Shanghai, si el desvío razonable interrumpe la transferencia del riesgo establecida en el citado Incoterm. 2. Si la autorización de International Caribbean Trading para la descarga de los barriles y refinación del crudo en Japón actualiza un incumplimiento esencial del contrato de compraventa conforme al artículo 25 de la Convención. 3. El capitán del buque, actuando bajo el marco de la cláusula de desvío razonable y con ello modificando la ruta del buque, si el arribo a Yokohama exime de responsabilidad al transportista por incumplimiento de entrega de la mercancía. Y la última pregunta de fondo es si la pérdida de mercancía fue consecuencia directa del desvío del buque o si fue por la decisión de la International Caribbean Trading de permitir la descarga y refinación del crudo en Japón. Son las preguntas que yo dejo en la mesa para los equipos, para reflexión y futuras participaciones. Gracias. Ok, no sé si los equipos quieren responder algo al respecto o algún otro miembro del tribunal tenga más preguntas. Adelante, equipo 5. Buenas nuevamente. Muchas gracias por sus preguntas, árbitro Edwin Nemesio. Nos quedó un poquito la duda de si la intención es para responder estas preguntas ahora mismo o es solo a modo de reflexión. Lo dejo reflexión en la tela, en la mesa para sus futuras participaciones, pero si quieren responder, entiendo que tenemos el tiempo ahorita, si quieren responder brevemente, pero más que nada son preguntas que yo hago para sus futuras participaciones y puedan ustedes ir mejorando su argumentación. Ok, perfecto. Podría entonces, para poder responderlas brevemente, ir haciendo una pregunta por una pregunta. Primero la parte demandante, luego la parte demandada, si le parece al tribunal arbitral. Sí, adelante. Entonces, podría hacer la primera pregunta, Necesitas por que favor. repitamos las preguntas, es el Por favor. comentario. Sí, Ok. para poder ir una por una a detalle. Son preguntas abiertas, las pueden responder Ajá. cualquiera de los dos equipos. La primera pregunta es si bajo la cláusula CIF, ¿no? De Incoterm, la CIF Shanghai Incoterm 2020, si el desvío razonable interrumpe la transferencia de riesgo establecida por el Incoterm, ¿no? Este Incoterm, su transferencia es que una vez este riesgo se transfiere, en este caso al comprador, una vez que el crudo
traspasa la borda del buque. Sin embargo, mi duda es, bajo esta cláusula de desvío razonable, si esa transferencia de riesgo, ¿hay alguna interrupción con ella o se mantiene? Esa es la primera pregunta. Disculpen. Debemos recordar que la transferencia de riesgo puede haber existido por el mero hecho de la entrega en el buque, ¿no? De que parta el buque. Sin embargo, en la cláusula CIF es necesario la emisión de los documentos que constaten la transferencia de la propiedad, los cuales en los hechos no consta que haya realizado la parte demandada, razón por la cual precisamente la parte demandante se somete a este tribunal arbitral, de modo que se pueda esclarecer esta controversia y dar lugar a la resolución del conflicto. ¿Ok? Siguiente pregunta. Disculpe, ¿ahorita sería que responda la parte demandada o iríamos a la siguiente pregunta de la parte demandante? Vamos a la siguiente pregunta y puede responder el otro equipo. Sí, la autorización de la parte demandada, ¿no? La International Caribbean Trading, si la autorización de la descarga de barriles y refinación del crudo en Japón actualiza un incumplimiento esencial del contrato, ¿sí? Conforme al artículo 25 de la Convención de Compraventa de Mercaderías. En este caso, tal como detallamos, existen la posibilidad de un incumplimiento definitivo y de un incumplimiento no definitivo. En este caso se trata de un incumplimiento no definitivo en cuanto a que la entrega del crudo no es un comportamiento que es irrealizable en el futuro. Hacerlo un día antes, un día después, sí supone un incumplimiento, en este caso, de acuerdo a los argumentos de la demandada. Sería justificado de acuerdo a como lo considera el tribunal arbitral. Sin embargo, incluso en el supuesto de que fuese un eximente de responsabilidad, lo cierto es que no es esencial, dado que una vez que se desvía el buque, todavía se podrían hacer comportamientos y acciones posteriores que den lugar al cumplimiento del contrato tal y como fue pactado. El pacto es sunt servanda. Y la otra pregunta es, con relación para establecer los daños, o la causalidad, más bien, es si la pérdida de la mercancía, ¿no? Porque al final no llegó los barriles de crudo no llegaron a Shanghai, ¿sí? A esta empresa Energy Supply. Si la pérdida de la mercancía fue consecuencia directa del desvío del buque, o si fue por la autorización que dio International Caribbean Trading a la empresa japonesa Japan, lo busco. Petroleum Company. Japan Petroleum Company, si fue por la autorización que dio a esta empresa para la descarga y refinación. ¿A qué se debió o cuál es la causa de la pérdida de la mercancía por la que no haya llegado? Me gustaría escuchar al otro equipo. Perdón, nuevamente le solicito una disculpa por los problemas que tenemos con el audio y con la conexión de internet. Respondiendo a la pregunta y tratando de que no se escuche tanto eco, perdón, me gustaría mencionar que justamente sobre si la mercadería se perdió o no en base a la decisión tomada por nuestra empresa de autorizar la descarga provisional en el puerto de Yokohama, nos gustaría mencionar que eso no tiene relación directa con nosotros, debido a que International Caribbean Trading firmó un contrato de desflamento directamente con Blue Rouge Venezuela, en el cual se estableció que debía emitirse un bill of landing, el cual se emite al momento de que arribamos en el puente de Amuay y posteriormente se pierde. El hecho de que Blue Rouge Venezuela haya
solicitado el desvío provisional al puente de Yokohama no constituye una responsabilidad directa con nuestra empresa a consideración de esta representación, ya que no podíamos controlar las decisiones que se tomaran tanto por parte de Blue Roots Venezuela como de Japan Petroleum Company. International acude a Japan Petroleum Company para poder hacer el desvío provisional, el cual se hace de manera relativa entre Japan Petroleum Company y Blue Roots Venezuela. International Caribbean Trading no tuvo participación en esa transacción. Mi compañera podría ampliar, si gusta, este argumento. En relación a la primera pregunta sobre la transferencia del riesgo bajo los CIF 2020, les quisiera mencionar la cláusula 3 del contrato de compraventa, en el cual, si me permito citar, dice: las partes convienen, la entrada se efectuará en los términos CIF Shanghai Incoterms 2020, el vendedor asumirá todos los costos y riesgos hasta el momento en que el crudo atraviese la borda del buque en el puerto de Amuay, Venezuela. A partir de dicho punto, el riesgo por pérdida o daño se transmitirá irrevocablemente al comprador. Es decir, que a partir de ese instante el comprador, es decir, SIS, pues asumió todos los riesgos de pérdida o daño relacionados con el transporte marítimo, incluso los derivados de fuerza mayor, que también quiero recordar que en relación a fuerza mayor, también en la cláusula 8 del mismo contrato menciona que, y me permito citar: ninguna de las partes será responsable por incumplimiento de sus obligaciones si dicho incumplimiento se debe a causas de fuerza mayor, la cual constituye la tormenta Eli, la cual fue emitida por una autoridad competente, está siendo la Dirección General de Seguridad Marítima y Coordinación de Navegación, que dan una serie de recomendaciones en relación a buques que se encuentren durante este trayecto. Pues también entonces el riesgo se transfirió plenamente al comprador, interrumpiendo la responsabilidad de ICT sobre los eventos posteriores, incluidos los derivados del siniestro marítimo o de la alteración forzada de la ruta. Pues en consecuencia no se puede imputar a ICT responsabilidad por los daños sufridos después del embargo, pues el riesgo ya había pasado legítimamente a SS conforme el contrato y las reglas del CIF 2020. Perfecto, no tengo yo más preguntas. No sé si existen más preguntas por parte del tribunal. Creo que no tenemos más preguntas. Pudiéramos quizás detener la grabación y hacer los comentarios Oh, de cierre adicional. ok, entonces con esto, bueno, damos por finalizada la audiencia.